Paz y bien, estimadas estudiantes. En esta oportunidad se les mostrará a través del siguiente tutorial la sesión denominada Analizamos y resolvemos problemas relacionados con las magnitudes. Nuestro indicador de desempeño. Analiza y resuelve problemas relacionados con las magnitudes a través del método de Polya. Para referirnos a este tema, lo primero que debemos aprender es qué es una magnitud. Se denomina así a todo aquello susceptible a ser expresado cuantitativamente, es decir, todo aquello que se puede medir. Nos referimos de manera cuantitativa cuando hablamos de expresar los valores a través de números, de cantidades. Si hablamos de lo que es medir, nosotros podríamos referirnos a lo siguiente. Por ejemplo, si quisiéramos medir la estatura de una persona, ¿de qué magnitud estaríamos hablando? Sería de la longitud. Si decimos la duración de una película, la magnitud con la que estamos trabajando en este caso sería el tiempo. Bien, dicho esto, diremos ahora ¿qué es una medición? Una medición es la comparación de una cantidad a medir con otra escogida previamente como referencia, denominada en este caso la unidad de medida. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir la longitud de una persona, la estatura de una persona, ¿qué instrumento de medida nos serviría para proceder con esta medida? El instrumento de medida sería pues un centímetro, una wincha, una regla. ¿Sí? Estaríamos ahí comparando con respecto a la medida que queremos obtener. ¿Qué es una cantidad? Una cantidad es una porción limitada o específica de cierta magnitud. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos de la estatura de una persona, en mi caso, por ejemplo, 1,72 m. Si hablamos de la masa de una persona, por ejemplo, en mi caso, 80 kilogramos, es una porción solamente. ¿Qué es patrón de medición? Es la unidad de medida tomada como referencia para expresar el valor de una magnitud física. En este caso, por ejemplo, diremos la estatura de una persona, su magnitud es la longitud y la unidad de medida sería el metro, dependiendo con qué queremos hacer la comparación en este caso, porque podría ser centímetros, kilómetros, etc. Lo mismo para la duración de una película, como lo vimos anteriormente, su magnitud es el tiempo y la unidad de medida en este caso podría ser los segundos, minutos, horas, etc. ¿Cómo se clasifican las magnitudes? Las magnitudes se clasifican de dos formas, por su origen y por su naturaleza. Por su origen pueden ser fundamentales y derivadas. Las fundamentales son las básicas. Nosotros en el sistema internacional utilizamos 7. Ya posteriormente explicaremos de qué se tratan cada una de ellas. Y en el caso de las derivadas son aquellas que dependen de las fundamentales. Para la clasificación de por su naturaleza, hablaremos de las escalares, que son aquellas que solamente poseen valor numérico más unidad, o mejor dicho, presentan módulo. Y en el caso de las vectoriales sí presentan los tres elementos fundamentales de un vector: módulo, dirección y sentido. Ahora nos preguntaremos, ¿qué es el sistema de unidades? Es un conjunto de unidades tomadas como referencia en las diferentes conferencias de pesas y medidas. Entre los más usados tenemos el sistema absoluto, el sistema técnico gravitatorio y el que hasta la fecha el Perú utiliza, por ejemplo, que es el sistema internacional o también conocido como el SI. En el caso del sistema absoluto, nosotros podemos tener como referencia que solamente posee 4 magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo y la carga eléctrica. En el caso del técnico posee 3 magnitudes fundamentales: la longitud, la fuerza y el tiempo. Y a diferencia del sistema internacional con el que nosotros
trabajamos los peruanos, tenemos el siguiente cuadro. El sistema internacional consta de 7 magnitudes fundamentales y alrededor de 30, 40 magnitudes derivadas. Vamos a hablar ahora de las fundamentales. Tenemos lo que es la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Cada una de ellas está representada por un símbolo. Este símbolo representa a la vez a su unidad y cada una de estas magnitudes posee una dimensión. En esta partecita de dimensión nos vamos a enfocar bastante porque con esa es con la que vamos a trabajar los ejercicios generalmente. Por ejemplo, para la longitud, la dimensión es L mayúscula, la masa M mayúscula y T es para el tiempo. Recordamos estas tres principalmente porque son las más utilizadas, aunque no podemos dejar de lado tampoco el θ para la temperatura termodinámica, la I mayúscula para la intensidad de corriente, la J para la intensidad luminosa y la N para la cantidad de sustancia. Ahora hablaremos de las magnitudes derivadas. Como les mencioné hace un momento, existen bastantes. Nosotros trabajaremos con las que más se utilizan: el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, y aprender a reconocer aquí que, por ejemplo, en el caso del trabajo, la energía, el calor y el torque, su fórmula dimensional es absolutamente la misma. Ojo, es la fórmula dimensional de la que estamos hablando. No necesariamente es en el caso de las unidades también que sean lo mismo. Por ejemplo, en el caso del trabajo, la energía y el calor se pueden expresar tranquilamente en joules. No necesariamente en el torque o momento de fuerza, que es el newton metro. También tenemos la presión, la densidad, la potencia, el caudal. Son las fórmulas más conocidas que existen en el uso de la física. Ahora hablaremos también de las magnitudes auxiliares, aunque no son muy relevantes para los ejercicios, pero es siempre bueno mencionarlas: el ángulo plano y el ángulo sólido. Antes de finalizar con esta explicación, es necesario entender lo que es el análisis dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional? Es un proceso matemático que consiste en expresar las magnitudes físicas derivadas en función de las fundamentales. ¿Cuál es el objetivo de esto? Verificar la validez o falsedad de la correlación entre estas dimensiones a través de una ecuación física. Y lo segundo es obtener fórmulas empíricas. El análisis dimensional tiene tres características principales. La primera es el principio de homogeneidad. ¿En qué consiste este principio? A simples palabras, toda suma o toda resta que se encuentre en estas ecuaciones dimensionales van a cambiarse por igualdades. ¿Debido a qué? Por ejemplo, matemáticamente es posible sumar números 7, 8, 3, sabemos que es 18. Sería absurdo decir que 7 kilogramos más 8 segundos y 3 amperios se puedan sumar. ¿Por qué no se puede hacer? Porque cada una tiene una unidad diferente y son magnitudes diferentes. Es por eso que físicamente es posible decir que 7 metros más 8 metros más 3 metros es igual a 18 metros. ¿Ok? Ténganlo bastante claro. Toda suma o toda resta que se exprese en estas ecuaciones dimensionales se intercambiarán por igualdades. Segunda característica: las cantidades adimensionales. Toda cantidad dimensional se considera como dimensión igual a la unidad para los efectos del cálculo, de tal forma que si, por ejemplo, tenemos las constantes k, ya sea elevado a un cuadrado o cubo, todas estas constantes, por ser un número, que representen, qué sé yo, ángulos, funciones trigonométricas, logaritmos, toda expresión matemática es adimensional y tiende a valer 1. Tercera característica: magnitudes físicas en el exponente. Por ejemplo, en este caso tenemos
una expresión real, b elevado a la a por b sobre c. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que el exponente en este caso tiene que ser 1. No debe de tener dimensiones porque sería absurdo. Esto se basa en que es posible elevar 2 al cubo, por ejemplo. Pero si quisiéramos elevar 2 a la 3 kilogramos, esto carecería de significado físico. Además, cabe resaltar la siguiente diferencia. Mucho ojo aquí. Tenemos a, que es una magnitud física, multiplicado por el coseno de 60 grados. Y aquí tenemos a elevado a un exponente coseno de 60 grados. ¿Cuál de las dos o qué diferencia hay entre cada una de ellas? La primera, como tengo el coseno de 60 grados y es una expresión matemática que está multiplicando la magnitud, esta carece de dimensiones y desaparece porque se convierte en 1. En cambio, cuando la expresión matemática está como exponente, necesariamente debe de llevar su valor numérico real. Es por eso que esto me da a y esta expresión me da a la 1/2. Pasamos ahora a lo que son ejercicios. Vamos a decir el primer problema. Dice encontrar p en la ecuación, sabiendo que la ecuación es 4p igual a m por v más k, todo elevado al cuadrado, sobre 2t. Me dicen que m es masa, v velocidad y t es tiempo. Me dan las alternativas y la solución es la siguiente. Como podemos observar, la expresión que nos brindan nos piden calcular p. La indicación aquí es que el p lo coloquemos entre corchetes para saber que estamos hallando su fórmula dimensional de esta letrita. Posterior a eso, podemos observar que podemos eliminar los números que se encuentran aquí acompañando como coeficiente a la operación. El 4 y el 2 se eliminan. También debemos darnos cuenta que el signo más que está aquí lo cambiamos por la igualdad gracias al principio de homogeneidad. Reemplazamos los valores que nos dan como datos. Por ejemplo, m es masa, m mayúscula, velocidad es lt a la menos 1, esto es igual a k, ¿sí? K que nos dicen que en ninguna parte del ejercicio qué valor tiene, lo dejamos ahí, elevado al cuadrado, sobre t que es tiempo. Como k es igual a lt a la menos 1, que es velocidad, podemos trabajar con cualquiera de las dos. La que más me conviene obviamente es lt a la menos 1 y es por ello que la operación me queda de esta forma. m, lt a la menos 1, pero ojo aquí, todo esto estaba elevado al cuadrado, así que el cuadrado lo acompaña en el siguiente paso. El t que estaba como exponente positivo 1 lo he subido al numerador y con el signo cambiado, no te olvides. Operando esto me quedaría ml al cuadrado, porque el cuadrado está elevando a todo el exponente, t a la menos 2 y t a la menos 1. Con esto estoy casi finalizando. Aquí recordemos teoría de exponentes, producto de bases iguales, los exponentes se suman. En este caso, como son negativos, sería la respuesta ml cuadrado t a la menos 3. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, la potencia que requiere la hélice de un helicóptero viene dada por la siguiente fórmula. P es igual a K por R a la X, W a la Y, D a la Z, donde W es T a la menos 1, R es radio de la hélice, D es la densidad del aire y K un número. Nos piden calcular la suma de X más Y más Z. Muy bien, dicho esto, lo único que podemos hacer en este caso es reemplazar los valores que nos da el problema. Por ejemplo, si nos dicen que P es la potencia, podemos decir que mi solución estaría expresada de esta forma. Potencia ml cuadrado t a la menos 3, k como es un número es adimensional, 1, r que es radio, nos expresa una longitud, el radio de la hélice, l, correcto, pero como está la x, lo conservamos ahí. W me decía el problema que era t a la menos 1, lo reemplazamos aquí también. El y está como exponente, eso no se elimina. M por L a la menos 3, que es la densidad del aire, elevado a la Z. El resto ya es desarrollo, bastante fácil. Y decimos esto, ¿no? L a la X, T a la menos Y, M a la Z, L a la menos 3Z. Recuerda que Z está elevando a todo el paréntesis, por eso que se coloca de esta forma. Ahora, ordenamos M a la Z,
L a la X menos 3Z, producto de bases iguales, los exponentes se suman, y el T a la menos Y. Para esto podemos darnos cuenta que en la parte izquierda y en la parte derecha tenemos una M, una L y una T, y como esto es una igualdad podemos tranquilamente igualar los exponentes. Para esto, por ejemplo, vamos a empezar con M. M en este caso, como el exponente aquí es 1, 1 es igual a Z. Podríamos continuar con L, pero nos damos cuenta que aquí hay dos variables que por el momento no tenemos, en el caso de X que podríamos encontrarlo, pero bueno, yo he decidido trabajar primero con la letra T. En el caso de T, diríamos lo siguiente: T que es igual a menos 3 en la parte izquierda y a la derecha es menos Y. Los negativos se eliminan donde Y vale 3. Y para finalizar casi, el L que está elevado al cuadrado, y en el caso de la derecha X a la menos 3Z. Reemplazamos que Z vale 1, menos 3 pasa a sumar, X vale 5. La respuesta es una simple suma, el resultado de 5 más 3 más 1, que es igual a 9. Bueno, estimadas estudiantes, con esto finalizamos este pequeño tutorial, el cual espero haya sido de su agrado. Nos encontramos hasta una nueva oportunidad. Paz y bien.